Gemini y el método científico. Pues estoy tratando de pensar cómo se los cuento para abreviar. Bueno, como yo sé que los filósofos piensan lo que piensan y además se lo trasladan a la inteligencia artificial, yo le pregunté a Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, cuáles son los métodos de la ciencia. Y esta empezó. El método científico es enfoques lógicos y de razonamiento, método deductivo, método analítico, método sintético y los pasos del método científico: observación, hipótesis y experimentación. Y luego el análisis de los datos. Y se fue por otros lados. Y digo, yo sé, según esto, lo que le decía yo al pobre que se puso como se puso, la geología, la astronomía, la paleoantropología y muchas otras disciplinas no son ciencias porque no experimentan. Y Gemini, que además, acuérdense que la inteligencia artificial, una de las cosas para las que está programada es para darte masaje. ¡Ay, qué inteligente eres! Entonces me dice, tienes toda la razón en cuestionar ese punto, tu objeción es completamente válida. Y no es necesario, ¿no? Pero bueno. Dice, ok, la astronomía, la geología y la paleoantropología sí son ciencias, aunque no utilicen la experimentación de laboratorio tradicionales. Ya allí, cuando empezó a hacerse líos entre el plural y el singular, vi que lo estaba sacando de distintas fuentes. El error común es reducir todo el método científico a la experimentación controlada. O sea que utilizan el método de ciencias observacionales e históricas. Sí, observación sistemática, predicción retrospectiva, simulación y modelos o experimentos naturales. Eventos que ocurren por sí mismos en la naturaleza, como la erupción de un volcán o la colisión de dos galaxias, ya son experimentos según esto. Bueno, vale, ya vas. Porque entonces ya se va a los criterios científicos reales. Entonces es la evidencia empírica, la falsabilidad y la replicabilidad. Y ahí mete el rollo filosófico. Y le digo, oye, pero la idea filosófica de la falsabilidad de Popper no ha sido criticada por muchos científicos como inaplicable en áreas como la cosmología. Tienes toda la razón. Ya, otra vez, sí, ya sé. Entonces me explica por qué se critica la falsabilidad en la cosmología. Me da muchísima risa que me explique lo que yo le estoy diciendo. Entonces, la tesis de Durkheim Quinn, una crítica filosófica, no es eso, no tiene nada que ver con eso. El hecho real es que los científicos críticos de Popper sostienen que aferrarse a Popper equivaldría a tener la investigación teórica en seco. Y digo, en ese caso, la falsabilidad no debía estar incluida entre los métodos de la ciencia, porque tú me lo estás tratando de vender. ¿Cómo lo reformularías? Debemos alejarnos de las verdades absolutas de los filósofos de la mesa de dibujo. Ya empezó aquí a traicionar a sus profesores. La ciencia real no es un conjunto de reglas fijas, sino una caja de herramientas pragmática que se adapta según lo que se esté investigando. Ya, me está explicando lo que yo le digo. Es fantástico, ¿no? Entonces se inventó todo esto lo voy a publicar, por cierto. Voy a publicar completo el diálogo en mi Substack. Los invito a que visiten mi Substack, porque se fue por lados absolutamente alucinantes, que te dice de qué fuentes, te va indicando de qué fuentes va sacando su redacción. Entonces me dice, ¿quieres que analicemos a los cosmólogos y a los geólogos? No. Preguntas. No hay observaciones donde hay intervención, pero no experimentación, como cuando se toma ADN de un fósil para estudiarlo. Y la cuantificación y la coherencia matemática de los fenómenos no es uno de los métodos de la ciencia. Excelentes precisiones. De veras que son pesadas las inteligencias artificiales. Dice, ok, si hay intervención sin experimentación, y entonces me le empieza a explicar. Sí, ya sé. Extraer ADN de un fósil, bla, 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 método analítico. La cuantificación y la coherencia matemática, absolutamente. Y entonces me explica la cuantificación y la coherencia matemática que yo le presenté. Entonces, me presenta lo que para ella ya al final es el mapa metodológico definitivo actualizado con tus aportes. Estrategias de obtención de datos: experimental, observacional, analítica, de intervención directa, histórica. B, estrategias de procesamiento y validación, cómo se piensa la información, método cuantitativo, modelado formal, etcétera, etcétera. Y así todas las disciplinas que tú decías al principio, pues ya son ciencias, ya. Y lo que hice fue que Gemini de alguna forma pudiera salir de los espacios en los que realizó su aprendizaje. No es inteligente, pero me encantó el final que dice: con esta reformulación, disciplinas como la paleoantropología genética, que extrae ADN fósil, o la cosmología teórica,
que calcula la curvatura del espacio-tiempo, sí, las que yo te dije, encajan perfectamente como ciencias rigurosas sin necesidad de laboratorios tradicionales ni de la aprobación de Karl Popper. Esta, por lo menos, como tiene las limitaciones que tiene la inteligencia artificial, me sale un poco más honesta que los filósofos. Es una cosa verdaderamente fantástica. Voy a poner todo el diálogo para que lo vean en el Substack, pero visiten el Substack, por supuesto.